Discúlpate con todos por ser tan estúpida. La voz de Ricardo cortó el aire del elegante restaurante como un cuchillo. Vamos, Sofía, diles que lamentas no poder entender conversaciones de gente inteligente. Las palabras cayeron sobre Sofía como ácido. Sintió como 30 pares de ojos se clavaban en ella mientras Ricardo sonreía, disfrutando cada segundo de su humillación. El comedor privado del club más exclusivo de Guadalajara se había convertido en su tribunal de tortura. Yo lo siento, murmuró Sofía, las mejillas ardiendo. Sus manos temblaban bajo la mesa. Más fuerte, mi amor, que todos escuchen. Ricardo tomó su copa de vino, saboreando el momento como si fuera el mejor vintage. Cuéntales cómo tuve que explicarte 3 veces que es una inversión. Los empresarios alrededor de la mesa rieron, algunos incómodos, otros genuinamente divertidos. Sofía reconoció esa mezcla de lástima y desprecio en sus miradas, la misma que había visto durante 5 años. Perdón por no entender de negocios, repitió Sofía más fuerte esta vez. Cada palabra sabía a veneno en su boca. Soy demasiado simple para estas conversaciones. Así me gusta. Ricardo le palmeó la cabeza como a un perro obediente. Por eso me casé contigo, mi amor. Las mujeres bontas no necesitan ser inteligentes. La carcajada general fue el permiso que Sofía necesitaba para escapar. Con permiso, voy al tocador. Se levantó con las piernas temblorosas. 5 años. 5 años desde que Ricardo Delgado la había deslumbrado con promesas de amor eterno. La maestra de primaria del barrio humilde que había creído en el cuento de hadas. Qué ingenua había sido. El baño de mármol italiano la recibió con su frialdad familiar. Sofía se apoyó en el lavabo, enfrentando su reflejo. La mujer que la miraba desde el espejo no era ella. Esos ojos vacíos, esa sonrisa ensayada, ese vestido caro que Ricardo había elegido, todo en ella gritaba propiedad de Ricardo Delgado. Las lágrimas comenzaron a caer arruinando el maquillaje perfecto que su esposo exigía cada mañana. Tienes que verte impecable, Sofía. Eres la esposa de Ricardo Delgado, no me avergüences. Ese había sido el principio, pequeñas críticas disfrazadas de consejos. Tu vestido es muy corto, tu risa es muy fuerte, tus amigas son muy corrientes. Poco a poco, Ricardo había demolido cada parte de ella hasta dejar solo una cáscara vacía que él podía moldear a su antojo. ¿Por qué no me fui cuando aún podía?, susurró al espejo. La respuesta la golpeó con la fuerza de siempre, porque ya no podía. Ricardo se había asegurado de eso. Sus amigas habían desaparecido después de que él les contara en confianza sobre los problemas mentales de Sofía. Su familia apenas la visitaba desde que Ricardo les había prestado dinero, convirtiéndose en su benefactor y juez. Estaba atrapada en una jaula de oro que cada día se hacía más pequeña. Pobre Sofía Delgado. La voz llegó desde uno de los cubículos. Debe ser horrible estar casada con ese monstruo. Sofía contuvo la respiración. 2 mujeres salieron de los baños, sin notar su presencia junto a los lavabos. ¿Monstruo? Por favor, Carmen. La otra mujer retocaba su lápiz labial. Ricardo Delgado es el hombre más exitoso de Guadalajara. Cualquiera querría estar en el lugar de esa tonta. ¿Exitoso? Carmen bajó la voz. Mi esposo trabaja en el banco. Dice que Ricardo ha estado moviendo millones a cuentas en Suiza. Y lo más extraño, todas tienen la firma de su esposa. El corazón de Sofía se detuvo. La firma de Sofía. Pero si ella ni siquiera sabe sumar. La otra mujer soltó una risita cruel. Exacto. Por eso es perfecta. Cuando todo explote, y créeme que explotará, ella será la culpable. Ricardo ya tiene todo preparado. Mi esposo vio los documentos. Hay transferencias por 50 millones de pesos, todas con la firma de esa pobre idiota. Las mujeres salieron, dejando a Sofía congelada frente al espejo. 50 millones, cuentas en Suiza, su firma. Los fragmentos comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro, los documentos que Ricardo le hacía firmar sin leer. Es papeleo aburrido, mi amor. Cosas del negocio, tú solo firma aquí. Las veces que había despertado confundida después de la cena, sin recordar haberse acostado. El té especial que él insistía en prepararle cada noche. Dios mío. Las piernas le fallaron y tuvo que sostenerse del lavabo. No solo la estaba humillando, la estaba usando.
preparando para ser su chivo expiatorio cuando su imperio de mentiras se derrumbara. La puerta del baño se abrió de golpe. «¿Sofía? ¿Qué haces tanto tiempo aquí?» La voz de Ricardo sonaba irritada. «Te ves terrible. Arréglate esa cara y regresa a la mesa, ahora». Sofía se obligó a sonreír. «Ya voy, mi amor». «¿Y Sofía?» Ricardo se acercó hasta que ella pudo oler su colonia cara. «Si vuelves a avergonzarme levantándote sin permiso, dormirás en el cuarto de servicio. ¿Entendido?» «Sí, Ricardo». Él salió, dejándola sola con la verdad que acababa de descubrir. Sofía se miró una última vez en el espejo. La mujer destrozada seguía ahí, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no era solo dolor lo que veía, era miedo, miedo genuino y paralizante, porque ahora sabía que su esposo no solo quería destruir su alma. Ricardo Delgado planeaba destruir su vida entera, y ella había estado firmando su propia sentencia de muerte sin saberlo. Con manos temblorosas retocó su maquillaje. Tenía que regresar a esa mesa, tenía que seguir sonriendo, tenía que sobrevivir hasta encontrar una salida. Pero mientras caminaba de vuelta al comedor, una sola pregunta martillaba en su mente. ¿Cuántos documentos había firmado ya? ¿Y cuánto tiempo tenía antes de que Ricardo decidiera que ya no la necesitaba? La respuesta la esperaba en esa mesa, oculta tras la sonrisa perfecta de su esposo. «Necesito ver nuestras cuentas bancarias». Sofía mantuvo la voz casual mientras servía el desayuno. 3 días habían pasado desde la revelación en el baño del club. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su tablet. ¿Para qué? ¿Planeas aprender matemáticas? El insulto ya no dolía como antes. Ahora solo alimentaba su determinación. «Quiero comprar algo para tu madre. Su cumpleaños es pronto. Usa la tarjeta de crédito». Ricardo cortó su omelette con precisión quirúrgica. «Tienes un límite de 5,000 pesos. 5,000 pesos». El hombre que movía millones le daba una miseria. Sofía tragó su frustración y lo intentó de nuevo. Pensaba en algo más especial. Tal vez podríamos... El puño de Ricardo golpeó la mesa. Los platos saltaron. «¿Cuántas veces tengo que explicártelo? Tú no piensas, yo pienso por los dos». En ese momento el recuerdo la golpeó como una bofetada. 6 meses atrás, Ricardo la había despertado a medianoche. «Firma aquí, mi amor. Es una actualización del seguro». Ella, somnolienta y confusa, había garabateado su nombre sin preguntar. ¿Cuántas veces había pasado eso? «Perdón, mi amor». Las palabras sabían a ceniza. «Tienes razón. Siempre la tengo». Ricardo se levantó dejando su desayuno a medias. «Por cierto, cambié las claves del banco y del correo y de todo lo demás por seguridad». El mensaje era claro. «Estás atrapada». Cuando la puerta principal se cerró, Sofía corrió al estudio de Ricardo. Necesitaba pruebas, evidencia, algo que pudiera salvarla cuando todo explotara. Los cajones estaban cerrados con llave. La computadora protegida con contraseña. Incluso la caja fuerte había sido cambiada de lugar. ¿Buscabas algo? Sofía giró, el corazón martillando. La empleada doméstica la miraba desde la puerta. «Solo quería limpiar el escritorio de mi esposo». El señor Delgado fue muy claro. María no apartó la mirada. «Nadie entra a su estudio, ni siquiera usted». Por supuesto, Ricardo tenía espías en su propia casa. Sofía salió del estudio con las manos vacías y el alma más pesada. En el pasillo, se detuvo frente al espejo antiguo que había heredado de su abuela. Su reflejo le devolvió la mirada de una extraña. ¿En qué momento había dejado de ser Sofía Ruiz, la maestra que cantaba con sus alumnos? ¿Cuándo se había convertido en este fantasma que vagaba por una mansión que se sentía más como morgue? El celular sonó. Número privado. «Sofía». La voz de su madre sonaba distante. «Hija, necesitamos hablar». «Mamá, ¿está todo bien?» «Es sobre el préstamo. Ricardo nos está cobrando intereses del 40%. No podemos pagar. Dice que si no pagamos este mes se queda con la casa». Las piernas de Sofía cedieron. Tuvo que sentarse en las escaleras. «¿40%? Pero mamá, eso es usurero. Tu esposo dice que es lo normal». «Sofía, hija, ¿estás bien? Ricardo nos contó sobre tus problemas». «¿Mis problemas?» «Los ataques de ansiedad. Las paranoias. Dice que estás tomando medicación». Otra pieza del rompecabezas.
Ricardo no solo la estaba aislando, estaba construyendo una narrativa. La esposa inestable, la mujer desequilibrada. Cuando la policía la arrestara por los fraudes, todos dirían, «Pobre Ricardo, lidiar con una esposa así». «Estoy bien, mamá. No le creas todo lo que...» «Tengo que colgar, tu esposo no quiere que te alteremos. Cuídate, mija». La línea murió. Sofía se quedó mirando el teléfono, la verdad cristalizando como hielo en sus venas. No tenía dinero, no tenía acceso a nada. Su familia creía que estaba loca. Sus amigas habían desaparecido. Era un cadáver que aún respiraba. Esa noche, la gala de caridad del Hospital Civil se presentó como otra tortura social. Sofía se enfundó en el vestido rojo que Ricardo había elegido. «Quiero que todos vean lo que tengo», había dicho él. Como si ella fuera un carro o un reloj. El salón del Hotel Presidente brillaba con falsedad. 500 personas pretendiendo que les importaban los niños enfermos mientras bebían champaña de 10,000 pesos la botella. Sofía reconoció el patrón de siempre. Ricardo la exhibiría, la humillaría sutilmente y luego la ignoraría mientras hacía negocios. «Señoras y señores», Ricardo tomó el micrófono, «quiero hacer un anuncio especial». Sofía sintió el estómago contraerse. Los anuncios de Ricardo nunca eran buenos para ella. «Mi querida esposa y yo hemos estado intentando tener hijos». Las mejillas de Sofía ardieron. Nunca habían hablado de eso. Pero después de muchos exámenes, los doctores confirmaron lo que sospechaba. No, no se atrevería. «Mi esposa es estéril, pero no se preocupen por nosotros». Ricardo sonrió como si fuera una bendición. Algunos simplemente no están hechos para la maternidad, especialmente cuando vienen de ciertos contextos, la genética, ya saben. El salón estalló en murmullos de falsa compasión. Sofía sintió cómo 200 miradas la atravesaban con lástima. La verdad era otra. Ricardo había insistido en que tomara anticonceptivos desde el primer día. «No arruines tu figura todavía, mi amor». No pudo más. Se levantó de la mesa ignorando el siseo de advertencia de Ricardo y caminó hacia la terraza. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba desaparecer. Corrió sin ver, las lágrimas nublando su visión. 5 años de humillaciones se acumularon en su garganta como bilis. Los tacones se engancharon en su vestido. Tropezó. El impacto nunca llegó. Unos brazos fuertes la sostuvieron. «¿Está bien, señora?» Sofía levantó la vista, encontrándose con ojos color miel que la miraban con genuina preocupación. El hombre era alto, vestido con un smoking que gritaba dinero real, no pretensión. Perdón, empezó a disculparse, pero entonces él la miró más de cerca. «Espera». Su voz cambió, como si acabara de ver un fantasma. «¿Sofía? ¿Sofía Ruiz de la colonia americana?» El mundo se detuvo. Nadie la había llamado por su nombre de soltera en años. Nadie recordaba a la maestra del barrio humilde. «¿Cómo?» «Soy Alejandro. Alejandro Santana». El hombre sonrió, pero había algo más en sus ojos, algo que parecía... ¿reconocimiento? ¿Dolor? Crecimos en la misma cuadra. Yo era el niño flaco que siempre pedía prestados tus libros. Alejandro. El nombre despertó memorias enterradas. El chico brillante que había escapado del barrio con una beca. El que todos decían que llegaría lejos. «Alejandro, Dios mío, ¿eres tú?» Han pasado muchos años. Su mirada se endureció al notar su vestido arrugado, sus ojos llorosos. «¿Estás bien? ¿Alguien te lastimó?» Antes de que pudiera responder, la voz de Ricardo cortó el aire. «Sofía, ¿qué diablos haces aquí?» Alejandro se tensó al ver a Ricardo acercarse. Y entonces Sofía vio algo extraordinario. Reconocimiento mutuo y odio. Odio puro y cristalino. Santana. La voz de Ricardo era veneno puro. Delgado. Alejandro respondió con el mismo tono. Se conocían. Y por la forma en que se miraban, la historia entre ellos era oscura. «Mi esposa no habla con desconocidos». Ricardo agarró el brazo de Sofía con fuerza suficiente para dejar marcas. «Vámonos». «No soy un desconocido». Alejandro no se movió. Sus ojos no dejaban a Ricardo. «¿O ya se te olvidó, socio?» La palabra socio cayó como una bomba. Ricardo palideció. Luego enrojeció. «No sé de qué hablas». «Claro que sí». Alejandro sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. 8 años, Ricardo.
8 años esperando este momento. «¿Estás loco?» Ricardo jaló a Sofía. «Ven, amor, este hombre está ebrio». «¿Ebrio?» Alejandro sacó su celular. «Como aquella noche cuando me emborrachaste para robar mis códigos. ¿Recuerdas? El software de encriptación bancaria que desarrollé. El que ahora vale 300 millones». Sofía sintió como Ricardo temblaba de rabia. Su agarre se volvió doloroso. «Cállate. ¿Tu esposa sabe cómo construiste tu imperio?» Alejandro la miró directamente. «¿Le contaste que todo lo que tiene está construido sobre el trabajo robado de otro?» «Basta». Ricardo soltó a Sofía y dio un paso hacia Alejandro. «Si te acercas a mi esposa otra vez, ¿qué? ¿Me destruirás como hace 8 años?» Alejandro no retrocedió. «Ya lo intentaste una vez. No funcionó. Vámonos, Sofía, ahora». Pero Sofía no se movió. Por primera vez en años plantó los pies. «No». Ricardo giró, incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Quiero escuchar». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La bofetada nunca llegó, aunque vio a Ricardo levantar la mano. Alejandro había dado un paso adelante, posicionándose entre ellos. «Tócala y terminas en el hospital». Por un momento, los tres se congelaron en un tabló de tensión. Entonces, Ricardo sonrió. Esa sonrisa cruel que Sofía conocía tan bien. «Mi esposa está enferma. Toma medicación para sus episodios, no sabe lo que dice». Miró a Sofía con ojos muertos. «Te espero en el carro. 5 minutos». Se fue, dejando un vacío helado. «No puedo». Sofía comenzó a temblar. «Si no voy, él... No entiendes lo que es capaz de hacer». «Sí lo entiendo». Alejandro guardó su celular. «Mejor de lo que crees. Sofía, escúchame, tenemos poco tiempo». La llevó a un rincón de la terraza, lejos de oídos curiosos. «Ricardo Delgado me destruyó hace 8 años. Éramos socios en una startup de tecnología financiera. Yo desarrollé un sistema revolucionario de encriptación. Él manejaba el lado comercial. Pero dijiste que te robó. Una noche me invitó a celebrar nuestro primer contrato grande. Me drogó». La voz de Alejandro se endureció. «Desperté en un hotel con documentos firmados transfiriendo todos mis derechos. Para cuando pude reaccionar, él había vendido mi tecnología a 3 bancos diferentes». Sofía sintió náuseas. «Dios mío, perdí todo. Mi departamento, mis ahorros, mi reputación». Ricardo se aseguró de que ningún inversionista me tocara. Decía que yo era un drogadicto que había intentado robarle. Alejandro apretó la mandíbula. «Me tomó 3 años limpiar mi nombre y 5 más reconstruir mi vida. ¿Y ahora?» «Ahora dirijo una empresa de ciberseguridad valuada en 1.000 millones. No había presunción en su voz, solo hechos. Y he estado recopilando evidencia contra Ricardo desde hace 2 años. El corazón de Sofía se aceleró. «¿Evidencia? Tu esposo no solo me robó a mí. Ha construido un imperio de fraudes, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos». Alejandro la miró intensamente. «Y está usando tu nombre para todo». «Lo sé». Las lágrimas amenazaban con caer. «Escuché a unas mujeres en el baño. Mi firma está en cuentas que no conozco». «Sofía, escúchame bien». Alejandro tomó sus manos. El contacto humano genuino la hizo temblar. «Puedo ayudarte, pero necesito acceso a sus archivos privados, documentos que solo alguien dentro de su casa podría obtener». «No puedo». Cambió todas las contraseñas. Su estudio está cerrado. Tiene cámaras, empleados que me vigilan. Entonces empezamos despacio. Alejandro sacó una tarjeta de presentación. «Mi número privado. Memorízalo y destrúyela». «Ricardo, revisa mi teléfono. Compra uno desechable, escóndelo. Sofía, esto tomará tiempo. Meses, tal vez. Pero puedo sacarte de esto». «¿Por qué me ayudarías?» La pregunta escapó quebrada. «Ni siquiera me conoces ya». «Porque sé lo que es ser destruido por Ricardo Delgado». Su voz se suavizó. «Y porque la Sofía Ruiz que yo recordaba enseñaba a niños del barrio gratis los fines de semana. No mereces esto». 3 minutos habían pasado. Sofía memorizó el número frenéticamente. «Hay algo más que debes saber». Alejandro dudó. Luego mostró su celular. Esta foto la tomó un investigador privado la semana pasada. Sofía miró la pantalla. El mundo se tambaleó. Ricardo en el Hotel Fiesta Americana, entrando a una habitación con Carmen, su supuesta mejor amiga, la única persona que aún la visitaba. «No,
La traición la golpeó como un puñetazo. Carmen no. Ella es... Era... Lo siento. Alejandro guardó el teléfono. Hay más fotos. Llevan 2 años en esto. 2 años. Cada café con Carmen. Cada vez que lloró en su hombro. Cada secreto compartido. Todo había sido mentira. Me tengo que ir. Sofía retrocedió. El mundo girando. Si no voy ahora... Sofía. Alejandro la detuvo. Eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste 5 años con ese monstruo. Puedes sobrevivir 6 meses más mientras lo destruimos. ¿6 meses? El tiempo que necesitamos para recopilar pruebas irrefutables, para proteger tus activos, para asegurarnos de que cuando caiga tú estés a salvo. Sofía lo miró. Este hombre que había resurgido de las cenizas, si él pudo sobrevivir a Ricardo, el software que te robó, la comprensión la golpeó. Lo está usando para el lavado de dinero. Alejandro sonrió amargamente. Eres más inteligente de lo que él cree. Sí, mi sistema de encriptación es perfecto para mover dinero sin dejar rastro, excepto... ¿Excepto? Que yo construí una puerta trasera, puedo ver cada transacción, cada cuenta, cada crimen. Sus ojos brillaron con satisfacción oscura. He estado documentando todo. Pero necesito los originales, los contratos falsificados, los documentos con tu firma. Están en su caja fuerte, ¿verdad? Sí, pero... no ahora. Ve con él antes de que sospeche más. Alejandro miró hacia el estacionamiento, donde Ricardo seguramente esperaba. Actúa normal. Llora si es necesario. Deja que crea que te tiene controlada. Sofía comenzó a caminar, luego se detuvo. ¿Por qué ahora? Si llevas 2 años recopilando evidencia, ¿por qué aparecer justo ahora? Porque mi investigador me dijo que Ricardo está planeando algo grande, una transferencia masiva. Y cuando la haga... Alejandro la miró con gravedad. Tu firma estará en todo. Serás la única culpable cuando los federales lleguen. ¿Cuándo? Según mis fuentes, en su cumpleaños. Dentro de 6 meses. 6 meses para salvarse. 6 meses para destruir al hombre que la había destruido. 6 meses fingiendo con Carmen, sabiendo que su mejor amiga la había traicionado. Sofía corrió hacia el estacionamiento, rompiendo la tarjeta en pedazos diminutos, que tiró en diferentes basureros. Cuando llegó al Mercedes de Ricardo, él la esperaba con esa sonrisa que prometía dolor. 6 minutos, dijo simplemente. Esta noche dormirás en el piso. Mientras el carro se alejaba, Sofía cerró los ojos. En su mente, el número de Alejandro pulsaba como un mantra, como una promesa, como esperanza. 2 semanas después del encuentro con Alejandro, Sofía compró su primer teléfono desechable. Las manos le temblaban mientras pagaba en efectivo en una tienda del centro. El vendedor adolescente ni la miró 2 veces. El poder de ser invisible. Ricardo le había enseñado bien. Escondió el teléfono dentro de una caja de toallas sanitarias en el baño de visitas. El único lugar donde Ricardo jamás buscaría. Esa noche, mientras él roncaba después de 3 whiskies, Sofía envió su primer mensaje. Soy ese. Estoy lista. La respuesta llegó en segundos. Mañana, 2 p.m., Café París en Plaza del Sol. Ve sola. Sofía borró el mensaje inmediatamente. El corazón le martillaba tan fuerte que temió despertar a Ricardo. Pero él siguió roncando, ajeno a que su perfecta víctima había dado el primer paso hacia la guerra. El Café París era pequeño, discreto, lejos de los círculos sociales de Ricardo. Alejandro ya estaba ahí, en una mesa del fondo, vestido casual, casi irreconocible del hombre elegante de la gala. ¿Llegaste? No era una pregunta. Tengo 1 hora. Ricardo cree que estoy en el dentista. Bien, escucha con atención. Alejandro sacó un pendrive diminuto. Esto es un keylogger. Captura todo lo que se escribe en una computadora. Ricardo cambió todas las contraseñas después de verte. Sofía tomó el dispositivo, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. Revisa todo cada mañana. Por eso el keylogger. Lo conectas por 30 segundos en cualquier puerto USB. Registrará cada tecla que presione. Alejandro le mostró otro dispositivo. Y esto es una grabadora. Parece un botón normal. Cóselo en tu ropa. Me estás convirtiendo en espía. Te estoy convirtiendo en superviviente. Su tono era serio. Sofía, necesitas entender algo.
Ricardo no es solo un abusador, es un criminal. Y los criminales no van a terapia, van a prisión. Las siguientes 3 semanas fueron una educación en resistencia. Sofía aprendió a instalar el keylogger cuando Ricardo se duchaba, a grabar sus insultos sin temblar, a fotografiar documentos con su teléfono oculto mientras él dormía la siesta. Cada pequeña victoria la fortalecía. Cada evidencia recopilada era un ladrillo en la prisión que construía para Ricardo. Dime que me amas. Ricardo la había abrazado por detrás mientras cocinaba, su aliento apestando a tequila. Te amo. Las palabras salieron automáticas mientras el botón grabadora capturaba todo. Dime que eres estúpida. Soy estúpida. Dime que sin mí no eres nada. Sin ti no soy nada. Buena perra. La soltó, satisfecho. Por cierto, mañana tienes cita con el psiquiatra, el doctor Mendoza. Le dirás que has estado teniendo episodios de paranoia. Psiquiatra, pero yo no... ¿Estás cuestionándome? La voz de Ricardo bajó a ese tono que precedía la violencia. No, mi amor. Iré al psiquiatra. Esa noche, Sofía envió todo a Alejandro. La respuesta fue inmediata. No vayas a ese psiquiatra. Es parte de su plan. Te conseguí ayuda real. La ayuda real resultó ser la doctora Patricia Moreno, una psicóloga especializada en violencia doméstica. Alejandro había arreglado sesiones secretas, pagadas en efectivo, bajo nombre falso. Lo que estás viviendo es abuso sistemático. La doctora Moreno no endulzó la verdad en su primera sesión. Tu esposo ha creado una prisión psicológica, pero estás encontrando la salida. A veces pienso que tal vez sí estoy loca, Sofía admitió, que merezco esto. Eso es lo que él quiere que creas. Es más fácil controlar a alguien que no confía en su propia mente. Las sesiones se convirtieron en su salvavidas. 2 veces por semana, mientras Ricardo creía que estaba en el salón de belleza, Sofía reconstruía su fortaleza mental. 1 mes después del encuentro con Alejandro, el keylogger dio frutos. Sofía tenía todas las contraseñas de Ricardo. Espíritu emprendedor. El narcisista había usado la misma base para todas. Ricardo Rey 2016 con variaciones. Entró a su computadora mientras él estaba en el club. Las manos le sudaban mientras navegaba por sus archivos. Y entonces los encontró. Contratos. Docenas de contratos. Su sangre se heló. Propiedades a nombre de 3 mujeres diferentes. Carmen García. Departamento de lujo en Providencia. Valorado en 8 millones. Pagado con transferencias desde una cuenta a nombre de Sofía. Luisa Herrera. Casa en Colinas de San Javier. 12 millones. Misma cuenta. Andrea Vázquez. Penthouse en Puerta de Hierro. 20 millones. Todas pagadas con dinero que supuestamente Sofía había desviado de las empresas de Ricardo. Dios mío. Las lágrimas corrían mientras seguía leyendo. No eran solo amantes. Era un plan elaborado. Ricardo había estado colocando activos en nombres de mujeres que controlaba, usando la identidad de Sofía como puente. Si algo salía mal, ella sería la única rastreable. Fotografió todo con manos temblorosas. 43 propiedades en total. Más de 300 millones de pesos. Todo con su firma. El sonido de la puerta principal la paralizó. Ricardo no debía llegar hasta dentro de 2 horas. «¿Sofía? ¿Dónde diablos estás?» Pánico. Cerró todo frenéticamente, rogando que la computadora no dejara rastro. Corrió al baño y abrió la regadera. «Estoy bañándome», gritó, metiéndose vestida bajo el agua. Ricardo abrió la puerta del baño sin tocar. «¿Por qué te bañas a esta hora?» Me sentía sucia. No era mentira. Quería estar limpia para cuando llegaras. Él la estudió con sospecha. Sofía mantuvo su expresión vacía, dejando que el agua arruinara su ropa. «Carmen viene a cenar», dijo finalmente. «Ponte algo decente». Carmen, la traidora, vendría a su casa, a comer en su mesa, probablemente después de acostarse con su marido. «Claro, mi amor». Ricardo se fue. Sofía se deslizó por la pared de la ducha, el agua mezclándose con sus lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de víctima. Eran lágrimas de guerra. Esa noche, mientras servía vino a Carmen y Ricardo, Sofía sonrió dulcemente. El botón grabadora capturó cada palabra, cada risa cómplice, cada mirada que ahora entendía. «Sofía está mejorando», Carmen comentó, como si ella no estuviera presente. «Se ve más dócil.
El psiquiatra está funcionando. Ricardo sonrió. Pronto estará lista. ¿Lista para qué? Sofía preguntó inocentemente. Para ser la esposa que necesito. Ricardo levantó su copa. Brindemos por eso. Mientras brindaban, Sofía pensó en las propiedades, en las cuentas, en las firmas falsificadas, en los 6 meses que Alejandro había mencionado. Por ser la esposa perfecta, dijo, chocando su copa. Carmen sonrió. Ricardo sonrió. Ninguno notó que Sofía ya no temblaba. La guerra había comenzado, y ella acababa de descubrir todo su arsenal enemigo. 3 meses habían pasado desde el encuentro con Alejandro. 3 meses de evidencia recopilada. 3 meses de terapia secreta. 3 meses fingiendo ser la esposa rota mientras reconstruía su fuerza. Los patrones son claros. Alejandro señalaba su laptop en el café de siempre. Ricardo mueve exactamente 3 millones cada martes, siempre a las 3 a.m., siempre desde cuentas con tu nombre. ¿A dónde va el dinero? Constructoras Fantasma, mira. La pantalla mostraba un laberinto de transacciones. Constructora Azteca, Desarrollos del Pacífico, Inmobiliaria Jalisco. Ninguna existe realmente. Sofía estudió los números. Su mente, la que Ricardo llamaba estúpida, comenzó a ver el patrón. Está inflando costos de construcción. Exacto. Alejandro la miró con respeto. Cobra el triple por proyectos falsos, lava el dinero y lo regresa limpio. ¿De dónde viene el dinero sucio original? Alejandro dudó. Carteles, pero no los grandes. Ricardo no es tan valiente. Son operadores medianos del Pacífico. Lava tal vez el 5% de sus ganancias. Dios mío. El miedo la atravesó. Si ellos descubren que estamos, no lo harán. Y cuando caiga Ricardo, estarán felices. Alejandro mostró otra pantalla. Porque también les está robando. Mira estas comisiones. 20%. Ricardo cobraba 20% cuando el acuerdo era 10%. Es un hombre muerto si lo descubren. Por eso necesita un chivo expiatorio. Alejandro la miró directo. Tú, cuando todo explote, dirá que su esposa desequilibrada robó el dinero. El teléfono desechable de Sofía vibró. Carmen había enviado un mensaje. Necesito verte. Es urgente. Sola. Sofía lo mostró a Alejandro. Es una trampa. Tal vez. O tal vez tu amiga tiene conciencia después de todo. Él lo consideró. Ve, pero graba todo. Carmen había elegido un bar oscuro en Tlaquepaque. Cuando Sofía llegó, la encontró bebiendo tequila directamente de la botella. Había estado llorando. Sofía. Carmen levantó la vista, los ojos rojos. Perdóname. ¿Por qué? Por todo. Carmen se sirvió otro trago. Por Ricardo. Por fingir ser tu amiga. Por los últimos 2 años. Sofía mantuvo la calma, aunque por dentro quería gritar. Lo sé todo, Carmen. No, no lo sabes. Carmen rió amargamente. ¿Sabes por qué empezó? Ricardo me amenazó. Tengo una hija en Estados Unidos, ilegal. Dijo que la haría deportar si no te acostabas con él, si no te vigilaba. Carmen la miró a los ojos. El sexo vino después. Cuando ya no pude con la culpa y necesitaba sentir algo, aunque fuera asco. Sofía sintió su mundo reordenarse otra vez. ¿Me vigilabas? Cada café, cada llanto, cada secreto que me contaste se lo reportaba. Carmen sacó su teléfono, mostrando cientos de mensajes. Mira, todo está aquí. Sofía fotografió rápidamente las pantallas. Evidencia pura de la manipulación de Ricardo. Hay algo más. Carmen bajó la voz. El té. Té nocturno. Le pone clonazepam. Suficiente para mantenerte sedada pero funcional. La confirmación golpeó a Sofía como agua helada. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Desde que empezaste a hacer preguntas sobre las finanzas. Hija de puta. Las palabras escaparon antes de poder detenerlas. Lo soy. Carmen no lo negó. Pero ya no puedo más. Esta tarde Ricardo me pidió algo que no puedo hacer. ¿Qué? Quiere que te lleve a un viaje a Vallarta, solo nosotras, un fin de semana de amigas. Carmen tembló. Sofía, él contrató a alguien, un accidente en la carretera, parecer un robo. El mundo se tambaleó. Sofía tuvo que agarrarse de la mesa. Quiere matarme. El cumpleaños es en 3 meses, necesita que desaparezcas antes. Carmen sacó una USB. Aquí está todo.
Correos, mensajes, grabaciones que hice cuando estaba borracho. Úsalo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ayudarme? Porque prefiero que mi hija me visite en la cárcel a que me recuerde como cómplice de asesinato. Carmen se levantó. Vete. Ahora. Y Sofía, cuando todo termine, espero que puedas perdonarme, aunque sé que no lo merezco. Carmen salió, dejando a Sofía con la USB en la mano. Evidencia que podría destruir a Ricardo, o firmar su sentencia de muerte si él lo descubría. Condujo directamente al departamento seguro que Alejandro había rentado. Él la esperaba con su equipo de seguridad. Carmen me dio esto. Sofía le entregó la USB y me advirtió: Ricardo planea matarme. ¿Cuándo? Un viaje falso a Vallarta. Un accidente. Las palabras salieron entrecortadas. Alejandro insertó la USB. Su rostro se oscureció mientras leía. Madre de Dios. Sofía, esto es todo. Tenemos suficiente para enterrarlo. Pero si actuamos ahora, él huirá, o te matará primero. Alejandro pensó rápidamente. Necesitamos adelantar el plan, y necesitas salir de esa casa. No puedo, sospechará. Entonces nunca estés sola con él. Y Sofía... Alejandro tomó sus manos. Deja de tomar el té. Esa noche, Sofía vertió el té en la maceta del baño, como había hecho secretamente por semanas desde que sospechó. Ricardo la observó beberlo, satisfecho. ¿Cómo estuvo tu día con Carmen? Aburrido. Sofía fingió somnolencia. Habla mucho de su hija. Ricardo la estudió. Estás rara últimamente, más callada. Es la medicación del doctor Mendoza. Mintió. Nunca había ido con ese psiquiatra. Me hace sentir nublada. Bien, así me gustas. La besó en la frente, un gesto que la hizo querer vomitar, callada y tranquila. A las 3 a.m., Sofía lo vio levantarse para su transferencia semanal. Esta vez no fingió dormir. Lo siguió con la mirada mientras él creía que estaba sedada. Cuando volvió a la cama, su teléfono sonó. Ricardo contestó en voz baja, pero Sofía escuchó todo. Sí, está dormida. No sospecha nada. El viaje será la próxima semana. Sí, que parezca un robo. No, el cuerpo tiene que aparecer. Necesito el certificado de defunción para cobrar el seguro. $5 millones. Sí, todo está a su nombre, pero tengo poder notarial. Sofía mantuvo su respiración estable mientras su mente gritaba. $5 millones. Un seguro de vida que no sabía que existía. Una cosa más. Ricardo continuó. Si sobrevive al accidente, remátala. No puede hablar. Sí, sé que es mi esposa. Por eso mismo, conoce demasiado, aunque es demasiado estúpida para darse cuenta. Colgó. Se acostó. En 5 minutos roncaba. Sofía yacía inmóvil, el veneno de sus palabras quemando cada célula. Su propio esposo había ordenado su muerte, como quien ordena una pizza. Con dedos temblorosos envió un mensaje a Alejandro. Próxima semana. Van a matarme. Tenemos que actuar ya. La respuesta fue inmediata. No irás a ningún lado. Es hora de pasar a la ofensiva. En la oscuridad, con su verdugo roncando a su lado, Sofía sonrió por primera vez en años. Ricardo creía que estaba cazando a una presa herida. No sabía que la presa había evolucionado en cazadora. Alguien ha estado en mis archivos. Ricardo estrelló su laptop contra la mesa del desayuno. Sofía casi dejó caer su taza de café. Alguien en esta casa es un traidor. 4 meses habían pasado desde el encuentro con Alejandro. Sofía había crecido descuidada, demasiado confiada. La noche anterior había olvidado cerrar una ventana en la computadora. ¿Tus archivos? Mantuvo la voz neutral mientras su corazón martillaba. No te hagas la inocente. Ricardo la estudió como un científico examina una bacteria. María, ven acá. La empleada apareció pálida. Señor, ¿has entrado a mi estudio? No, señor, nunca. ¿Has visto a alguien entrar? María miró a Sofía, luego al piso. No, señor. Estás mintiendo. Ricardo se levantó lentamente. Una de ustedes dos está mintiendo. Durante la siguiente hora, Ricardo interrogó a cada empleado. El jardinero, la cocinera, el chofer. Todos negaron. Todos sudaban. Sofía observaba, manteniendo una expresión de confusión inocente. Tal vez fue un error del sistema, sugirió finalmente. A veces las computadoras...
¿Qué sabrías tú de computadoras? Ricardo la cortó. No puedes ni enviar un email sin ayuda. La humillación pública era parte del show. Sofía la aceptó, sabiendo que cada insulto era otra cuerda en la horca que tejía para él. Tienes razón, bajó la cabeza. No sé nada de eso. Ricardo la observó por largos segundos. Luego sonrió. Esa sonrisa que precedía las peores crueldades. Ven conmigo. La llevó a su estudio. Sofía nunca había estado allí oficialmente sin supervisión. El espacio olía a puro caro y arrogancia. Si alguien estuvo aquí, Ricardo abrió su laptop. Tuvieron que saber mi contraseña. La cambié hace un mes. Sofía sabía exactamente cuándo. El keylogger lo había capturado todo. Ricardo Emperador 2024. No entiendo por qué me muestras esto. Actuó confundida. Porque quiero que veas algo. Ricardo abrió una carpeta. Videos. Docenas de videos. Con horror, Sofía reconoció su dormitorio, su baño. Había cámaras que no conocía. He estado grabándote, mi amor. Ricardo pasó los videos. Cada movimiento, cada noche, cada vez que creías que estabas sola. Sofía sintió náuseas. ¿Habría capturado algo? ¿El teléfono oculto? ¿Los mensajes? Mira este. Ricardo abrió un video de 3 noches atrás. Sofía viéndose en el espejo, llorando, hablando sola. Puedo hacerlo. Soy fuerte. Voy a sobrevivir. ¿Con quién hablabas? La voz de Ricardo era hielo. Conmigo misma. La verdad parcial salió fácil. El doctor Mendoza dice que es bueno para mi autoestima. ¿El doctor Mendoza? Ricardo sacó su celular. Llamémoslo. Pánico helado. Sofía nunca había ido con ese psiquiatra. Pero antes de que Ricardo marcara, tomó una decisión arriesgada. No es él exactamente. Las lágrimas falsas comenzaron. Es vergonzoso. ¿Qué? Compré un libro de autoayuda. Sofía sollozó. En Internet. Sana tu autoestima. Decía que hablara conmigo misma en el espejo. Sé que es patético. Ricardo soltó una carcajada. ¿Un libro de autoayuda? Dios, eres más patética de lo que pensaba. Lo siento. Sofía se hizo pequeña. Solo quería ser mejor esposa. Imposible. No se puede mejorar la basura. Pero Ricardo parecía satisfecho. Muéstrame el libro. Gracias a Dios, Sofía había comprado uno exactamente para esta coartada. Lo había escondido bajo la cama. Está en el dormitorio. Mientras caminaban, Ricardo continuó su prueba. ¿Sabes? He estado pensando en nuestro futuro. ¿Sí? Necesito que firmes unos papeles. Sacó documentos de su saco. Nada importante. Sofía los leyó rápidamente. Papeles de divorcio. Pero no cualquier divorcio. Uno donde ella renunciaba a todo y además cedía la herencia de su padre fallecido. ¿Divorcio? Actuó devastada. ¿Quieres divorciarte? Solo si no me demuestras lealtad absoluta. Ricardo puso una pluma en su mano. Firma. Prueba que confías en mí. Era una trampa brillante. Si no firmaba, confirmaría sus sospechas. Si firmaba, perdería todo. Sofía tomó la pluma con mano temblorosa y firmó. Ricardo tomó los papeles, estudiando la firma. Interesante. ¿Qué? Nada. Los guardó. Ahora el libro. En el dormitorio, Sofía sacó el libro mientras Ricardo revisaba meticulosamente cada página. Entonces lo vio congelarse. Había encontrado algo. Del dobladillo del colchón sacó el pequeño dispositivo, el botón grabadora que se había caído de su vestido. ¿Qué es esto? Su voz era mortal. El mundo de Sofía se detuvo. Este era el fin. Todo el plan, destruido por un botón. Las lágrimas reales, llegaron ahora. Es mío. ¿Una grabadora? Para mi diario. La mentira fluyó con desesperación. El libro dice que grabe mis pensamientos, pero me daba vergüenza hablar, entonces solo lo llevaba conmigo, como un amuleto. Ricardo presionó play. La voz de Sofía llenó la habitación. Hoy Ricardo me dijo que era hermosa. Tal vez sí me ama. Tal vez puedo ser mejor esposa. Necesito esforzarme más. Había grabado esas palabras patéticas específicamente para este momento. Alejandro había insistido en tener coartadas para todo. Ricardo la miró con disgusto. ¿Grabas estas estupideces? El libro dice que ayuda. Sofía tomó el dispositivo con manos temblorosas. Por favor, no te burles. Es lo único que me hace sentir menos inútil.
Dios, qué patética eres. Pero Ricardo parecía creer. Dame esa cosa. Destruyó la grabadora con sus manos. No más libros, no más grabaciones, no más estupideces New Age. Sí, mi amor. Y Sofía se acercó hasta que ella pudo oler su colonia. Si descubro que me estás mintiendo sobre algo, cualquier cosa, no necesitaré que Carmen te lleve a Vallarta. ¿Entiendes? El nombre de Carmen fue una bofetada. Él sabía que ella sabía. No entiendo lo de Vallarta. La mano de Ricardo se cerró en su garganta. No apretando, solo sosteniendo. No insultes mi inteligencia. Carmen me contó de su ataque de conciencia, de tu encuentro. Terror puro. Si Carmen había confesado, si Ricardo sabía de la USB, me dijo que intentó advertirte sobre mi affaire con ella. Ricardo sonrió, como si no quisieras que otra mujer me diera lo que tú no puedes. Carmen no había contado todo, solo lo suficiente para cubrirse. No me importa. Sofía dejó que las lágrimas cayeran. Solo quiero que seas feliz. Buena respuesta, la soltó. Por cierto, esos papeles de divorcio que firmaste son interesantes porque legalmente no valen nada. ¿Qué? Verás, todo documento firmado bajo coacción o influencia de sustancias es inválido. Ricardo sonrió. Y tengo documentado que tomas medicación psiquiátrica. Cualquier cosa que firmes puede ser anulada. No entiendo. Claro que no. La palmeó en la cabeza. Solo recuerda esto. Estás atrapada conmigo hasta que yo decida lo contrario. Y cuando llegue ese momento, sus ojos brillaron con malicia. Bueno, ya veremos qué tan profundo puede cavar un hoyo una persona. Salió del cuarto, dejándola sola con la verdad. Ricardo sabía más de lo que mostraba. El juego del gato y el ratón había escalado. Pero lo que él no sabía era que el ratón había estado grabando toda la conversación con un segundo dispositivo cosido en su sostén, y su confesión sobre la coacción y las sustancias acababa de darle a Alejandro exactamente lo que necesitaban. Una semana antes del cumpleaños de Ricardo, 7 días para sobrevivir, 7 días manteniendo la máscara mientras Alejandro preparaba el golpe final. El fiscal ya tiene todo. Alejandro habló rápido en su último encuentro. Las grabaciones, los documentos, las transferencias, actuarán en cuanto hagamos la revelación pública. ¿Y si Ricardo sospecha antes? Por eso necesita ser perfecta esta semana. Más sumisa que nunca, más rota, que crea que ganó completamente. Sofía regresó a casa para encontrar a Ricardo esperándola en la sala. La lámpara rota en el piso contaba la historia antes que sus palabras. ¿Dónde estabas? Su voz era calmada. La calma antes del huracán. En el supermercado, mostró las bolsas. Comprando tus cosas favoritas para tu cumpleaños. Mentirosa. Se levantó despacio. El supermercado cierra a las 8. Son las 9. Había tráfico. El golpe llegó sin aviso. No un puñetazo, sino una bofetada abierta que la tiró al sofá. El rostro le ardía, pero más ardía la humillación. En 5 años nunca la había golpeado en la cara. Las marcas siempre donde no se vieran. El tráfico. Ricardo se rió. ¿Sabes qué? Ya no importa. En una semana todo habrá terminado. Sofía se tocó la mejilla hinchada. ¿Qué quieres decir? Mi cumpleaños, mi amor, será una noche inolvidable. Se sirvió whisky. De hecho, tengo una sorpresa para ti. El estómago de Sofía se contrajo. Las sorpresas de Ricardo nunca eran buenas. Invité a tu familia, toda. Tu madre, tus hermanos, tus primos del rancho. Sonrió ante su horror. Quiero que vean lo bien que vives, lo que he hecho por ti. ¿Mi familia? El pánico era real ahora. Pero ellos no encajan en tu círculo. Exactamente. Ricardo se acercó, el whisky salpicando. Quiero que todos vean de dónde vienes. Los zapatos rotos, los modales de pueblo, el español mocho, y luego te verán a ti, pulida como diamante falso, y entenderán que sin mí no eres nada. Por favor. Las lágrimas fueron genuinas. No los humilles a ellos. Humíllame a mí, pero no a ellos. ¿Ves? Ahí está. Ricardo le agarró la barbilla, forzándola a mirarlo. Ese fuego. Creí que lo había apagado, pero sigue ahí, no importa. Después de mi fiesta ya no será problema. Sofía entendió. No esperaría al viaje a Vallarta. La fiesta sería su final. Ahora. Ricardo la soltó. Vas a llamar a tu mamá.
Vas a convencerla de que vengan todos, y si alguien declina la invitación, consideraré que es porque les dijiste algo que no debías. Con manos temblorosas, Sofía marcó. Su madre contestó al segundo timbre. «Mija, ¿estás bien? Son las 9 de la noche. Mamá». Sofía forzó alegría en su voz mientras Ricardo escuchaba. «Ricardo quiere invitarlos a su fiesta de cumpleaños. A todos». «¿A todos? Pero somos muchos». Insiste. Dice que la familia es importante. Cada palabra era cristal en su garganta. «Sofía, ¿estás segura? La última vez tu esposo...» «Por favor, mamá». La desesperación se filtró. «Es importante que vengan. Todos». Hubo silencio. Su madre había escuchado algo. «Claro, mija. Ahí estaremos. Todos». Cuando colgó, Ricardo aplaudió. «Perfecta actuación. Casi creí que querías que vinieran». Los siguientes días fueron tortura refinada. Ricardo la obligó a elegir el menú más caro, sabiendo que su familia se sentiría incómoda. La hizo practicar su discurso de agradecimiento, donde debía enumerar todo lo que él había hecho por ella. «Eras una don nadie». La hacía repetir frente al espejo. «Ricardo me salvó de la mediocridad». Mientras tanto, Sofía mantenía contacto con Alejandro a través de códigos. Una maceta movida significaba «todo bien». Cortina cerrada significaba «peligro». 3 días antes de la fiesta, Carmen apareció en la puerta. Ojos rojos, temblando. «Vine a despedirme». Habló rápido mientras Ricardo estaba en la ducha. «Me voy del país. Esta noche». «¿Qué?» Ricardo cambió el plan. «No eres tú quien morirá en la fiesta». Carmen miró hacia las escaleras. «Soy yo. Sé demasiado. Escuché cuando contrató al sicario». «Carmen, escucha». Sacó otro USB. «Aquí está todo lo nuevo. Grabé su última conversación con los del cártel. Están molestos. Descubrieron lo de las comisiones. Ricardo planea huir después de la fiesta, dejándote como responsable de todo. Pero dijiste que yo moriría». Cambió de opinión. «Muerta no puedes firmar confesiones». Carmen la abrazó rápidamente. «Sobrevive, Sofía, y cuando puedas, perdóname». Se fue corriendo. Esa noche las noticias reportaron un accidente en la carretera a Vallarta. Carmen García, ejecutiva de 35 años, perdió el control de su vehículo. No hubo sobrevivientes. Sofía vomitó hasta que no quedó nada. Ricardo entró al baño, viéndola en el piso. «Qué pena lo de Carmen». No había emoción en su voz. «Era una buena amiga tuya, ¿no?» «La mejor». Sofía lo miró desde el suelo. «Mi única amiga». «Bueno». Ricardo pasó sobre ella para lavarse los dientes. Mejor sola que mal acompañada. 2 días antes de la fiesta, Sofía encontró los boletos de avión. Solo uno, a las Islas Caimán. Salida, el día después de su cumpleaños. La abandonaría para enfrentar sola los cargos, o algo peor. Esa noche, mientras Ricardo roncaba, Sofía envió su último mensaje a Alejandro. «Carmen muerta. Él huye solo después de la fiesta. Soy el chivo expiatorio. No huirá». La respuesta fue inmediata. «Todo listo, la fiesta será su tumba. Mantén la actuación un día más». Un día más. 24 horas siendo la esposa perfecta mientras planeaba su destrucción. La mañana de la fiesta, Ricardo la despertó temprano. «Hoy es mi día, Sofía. No lo arruines». «Nunca». «Bien». Le entregó una caja. «Tu vestido para esta noche». Era hermoso. Y era blanco, como un vestido de novia o una mortaja. «Es perfecto», mintió. «¿Cómo deberías ser tú?» Ricardo la estudió. «¿Sabes? Casi voy a extrañar esto. Tenerte bajo mi control ha sido educativo». «¿Educativo?» «Me enseñaste que cualquier persona puede romperse. Solo necesitas encontrar los puntos correctos de presión». Se inclinó y la besó en la frente. «Gracias por la lección». Salió silbando. Sofía se quedó sosteniendo el vestido blanco, contando las horas. Esta noche, uno de los dos sería destruido, y por primera vez en 5 años, Sofía sabía que no sería ella. El celular vibró con un mensaje de su madre. «Mija, llegamos temprano. Estamos todos en el hotel». «¿Estás segura de esto?» Sofía miró su reflejo una última vez. La mujer rota había desaparecido. En su lugar estaba alguien que había sobrevivido al infierno y emergido con fuego propio. «Sí, mamá. Todo saldrá perfectamente». Ricardo gritó desde abajo.
Sofía, los del catering llegaron. No los cagues con tu torpeza. Una sonrisa cruzó su rostro. Ya voy, mi amor. La última actuación estaba por comenzar. El salón principal del Club Jardín Real brillaba con exceso. 300 invitados, orquesta en vivo, flores importadas. Ricardo había gastado millones en su propia destrucción. Sofía entró tarde, calculadamente. El vestido blanco se había ido. En su lugar llevaba un traje rojo sangre que ella misma había comprado en secreto. Tacones que la hacían más alta. Cabello suelto. No en el moño sumiso que Ricardo prefería. El silencio cayó como dominó. Cada cabeza giró hacia ella. «¿Sofía?» La voz de Ricardo cortó el murmullo. «¿Qué diablos llevas puesto?» Ella caminó hacia él, cada paso medido. «Feliz cumpleaños, mi amor. Te dije que usaras el blanco. El blanco se manchó», sonrió dulcemente. «Con vino, una servilleta». Los ojos de Ricardo prometían castigo, pero no aquí, no frente a todos. «Cambiaste». Su madre la abrazó susurrando. «Te ves diferente, mija». «Soy diferente». Su familia estaba agrupada en una esquina, claramente incómodos entre tanto lujo. Ricardo había cumplido su promesa de exhibirlos, pero Sofía ya no sentía vergüenza, sentía orgullo. Ellos eran reales. «Señoras y señores», Ricardo tomó el micrófono. «Gracias por acompañarme en mis 40 años. 40 años de mentiras», pensó Sofía. «Especialmente gracias a mi esposa». Ricardo la señaló. «Sofía ha sido una experiencia. Cuando la conocí era una simple maestra de barrio. Mírenla ahora». Risas incómodas. Sofía mantuvo la sonrisa. «De hecho», Ricardo continuó, «Sofía preparó una presentación sobre nuestra vida juntos. ¿Verdad, amor?» No la había preparado. Era otra humillación planeada. Hacerla tartamudear frente a todos. Por supuesto. Sofía tomó el micrófono. «Pero primero alguien más quiere decir unas palabras». Alejandro apareció desde las sombras. Ricardo se congeló. «Santana, no estabas invitado». «No». Alejandro subió al escenario. «Pero necesitaba estar aquí para ver esto». Conectó su laptop al proyector. Ricardo dio un paso adelante. «Seguridad. Yo los llamé». El fiscal Raúl Hernández entró al salón seguido por agentes federales. «Señor Delgado, le sugiero que escuche». «¿Qué es esto?» Ricardo miró a Sofía. La comprensión llegó como un rayo. «Tú, puta traidora». «Lenguaje, Ricardo». Sofía tomó el control de la laptop. «Hay niños presentes. Mi familia, ¿recuerdas?» La primera diapositiva apareció. Transferencias bancarias. 50 millones de pesos. La voz de Sofía era clara. «Movidos desde cuentas a mi nombre que nunca autoricé». La siguiente. «Contratos falsificados. Mi firma copiada mediante documentos que firmé bajo efectos de sedantes que mi esposo ponía en mi té». Murmullos escandalizados. Ricardo intentó correr. Los agentes lo bloquearon. «Eso no prueba nada». Sofía presionó play. La voz de Ricardo llenó el salón. «La estúpida firma todo lo que le pongo enfrente. Cuando los federales vengan, será la única culpable». Siguiente grabación. «Carmen ya no sirve. El accidente será mañana, que parezca creíble». Los invitados jadearon. «Carmen muerta hace días». «Eso está editado», Ricardo gritó. Más evidencia. Fotos de Ricardo con 3 amantes, documentos de lavado de dinero, conexiones con el cártel del Pacífico. Y lo mejor, Sofía sonrió. Una confesión completa. El video final. Ricardo borracho hace 2 noches hablando por teléfono sin saber que todo se grababa. Sofía es perfecta. Tan rota que nadie creerá cuando diga que es inocente. 5 años preparándola para esto. Mi obra maestra. Destruir a alguien tan completamente que agradezcan su propia destrucción. Silencio total. ¿Saben qué es lo irónico? Sofía miró directamente a Ricardo. «Tenías razón. Me destruiste completamente. Pero olvídate algo importante sobre la destrucción». «¿Qué?» Su voz era un susurro. «Que después viene la reconstrucción. Y yo me reconstruí más fuerte». «Señor Delgado». El fiscal avanzó. «Está bajo arresto por lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y conspiración para cometer homicidio. Ella es la culpable». Ricardo señaló a Sofía mientras lo esposaban. «Todo está a su nombre. Ella firmó todo, bajo coacción y efectos de sustancias controladas.
Alejandro habló por primera vez. Tenemos las recetas del clonazepam que comprabas, los videos de cómo la drogabas, todo. Esto es una conspiración. Tú y ella son amantes. ¿Amantes? Alejandro rió. Ricardo, soy gay. Mi pareja Esteban también fue tu víctima. ¿Recuerdas? El contador al que destruiste hace 6 años. Otro giro. Los invitados no sabían dónde mirar. Esto no es sobre romance. Alejandro continuó. Es sobre justicia. Para Sofía, para Esteban, para Carmen, para todos los que destruiste. Mientras arrastraban a Ricardo, él gritó. Te voy a matar, Sofía. Desde la cárcel, te juro que... No. Sofía se acercó a él. No lo harás, porque los amigos del cártel que estafaste ya saben la verdad. Les envié toda la evidencia de cómo les robabas. 20% en lugar de 10. 300 millones de sus pesos. El color abandonó el rostro de Ricardo. En prisión. Sofía susurró solo para él. Rezarás por mi perdón. Porque soy la única que puede testificar que actuabas solo. Si no testifico, ellos creerán que fui cómplice. Y me buscarán. Pero ¿sabes qué? Prefiero correr ese riesgo que salvarte. Sofía, por favor. Me llamabas estúpida. Se alejó. Pero fui lo suficientemente inteligente para destruirte con tus propias armas. Se lo llevaron. El imperio de Ricardo Delgado se derrumbó en 15 minutos. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando. El escándalo del siglo. La madre de Sofía la abrazó. «Mija, ¿estás bien?» «No». Sofía fue honesta. «Pero lo estaré». Sus hermanos, sus primos, todos la rodearon. No con lástima, sino con orgullo. «Eres una guerrera». Su hermano menor la abrazó. «La Sofía que recuerdo». Alejandro se acercó cuando la multitud se dispersó. «Lo hiciste. Lo hicimos», corrigió. Sin ti, yo seguiría cargando odio. Me diste propósito, justicia, no solo venganza. ¿Y ahora? Ahora recuperas tu vida. El fiscal confirmó que no hay cargos contra ti. Los activos legítimos de Ricardo antes del fraude serán divididos en el divorcio. Tendrás suficiente para empezar. ¿Y las mujeres del cártel? Les confirmé que fuiste otra víctima. No te molestarán. Alejandro sonrió. Además, les di la ubicación de los millones que Ricardo escondió. Están satisfechos. Sofía miró el salón vacío. Los restos de la fiesta parecían un campo de batalla. Y lo era. Ella había ganado. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente. ¿Qué? Que lo amé. Al principio, realmente lo amé, antes de que mostrara su verdadero rostro. El amor no es triste. Alejandro tomó su mano. Lo triste es que él nunca supo amar. Solo poseer. El celular de Sofía sonó. Mensaje del abogado. Ricardo intentó suicidarse en la celda. Falló. Está en vigilancia. Ni siquiera para eso era valiente. ¿Qué sientes?, preguntó Alejandro. Sofía consideró. 5 años de tortura. La traición de Carmen. Las humillaciones, el dolor. Nada. Y era verdad. Por primera vez en años no siento absolutamente nada por él. Esa era la verdadera victoria. No el arresto, no la humillación pública, sino la indiferencia. Ricardo ya no tenía poder sobre ella. «Vámonos». Alejandro ofreció su brazo. «Esteban nos espera para cenar. Quiere conocer a la mujer que ayudó a cerrar nuestro capítulo». Mientras salían, Sofía volteó una última vez. El vestido blanco que Ricardo había elegido estaba tirado en una silla, manchado con vino derramado durante el caos. Perfecto, pensó. El blanco nunca fue su color de todos modos. 6 meses después, Sofía firmaba documentos en su nueva oficina. No con miedo, sino con propósito. Cada firma era una mujer más que recibiría ayuda. La Fundación Renacer ocupaba el edificio que antes albergaba las oficinas principales de Ricardo. La ironía no se le escapaba. Donde él había planeado destrucciones, ella construía resurrecciones. Tenemos 23 mujeres en el programa este mes. Su asistente, María, la misma que había sido empleada doméstica en su casa, le entregó los reportes. Todas víctimas de violencia económica. ¿Cuántas con documentos falsificados a su nombre? 7. 7 mujeres como ella. 7 Sofías que no sabían que sus esposos las usaban como escudos financieros. El teléfono sonó. Era su abogado.
Ricardo apeló la sentencia. Y, rechazada, los 15 años se mantienen. Aunque con su comportamiento en prisión, podrían ser 20. Ricardo había atacado a 3 reclusos, paranoico de que el cártel lo buscara. La ironía era que el cártel ya lo había olvidado. No valía la pena el esfuerzo. Gracias por avisar. Colgó sin sentir nada. Ricardo era un capítulo cerrado, un mal capítulo en un libro que ahora ella escribía. Sofía. María asomó la cabeza. Tu cita de las 3 llegó temprano. Era jueves, día de terapia. La doctora Moreno la había mantenido como paciente. El trauma no desaparece con la victoria, había dicho. Se procesa, se integra, se sobrevive. Y Sofía sobrevivía, aunque no sin cicatrices. Todavía dormía con la puerta cerrada con llave. 3 cerrojos que verificaba compulsivamente. Todavía se sobresaltaba cuando los hombres levantaban la voz. Todavía no podía tomar té. El olor le provocaba náuseas. Todavía despertaba a las 3 a.m., la hora en que Ricardo hacía sus transferencias, con el corazón martillando. Pero cada día era más fácil. Cada sesión de terapia un paso adelante. He estado pensando en viajar, le dijo a la doctora Moreno esa tarde. Vallarta, ¿el lugar donde ibas a morir? Sí, quiero resignificarlo, crear un recuerdo nuevo. Es un paso grande. ¿Te sientes lista? No. Sofía fue honesta, pero tal vez nunca me sienta completamente lista. Ah, está bien. Después de terapia, manejó hasta el nuevo restaurante de Alejandro y Esteban. Nuevo Comienzo se llamaba. Otro espacio resignificado. El antiguo restaurante donde Ricardo la humillaba públicamente. Sofía. Esteban la abrazó. Se habían vuelto cercanos, unidos por sus cicatrices compartidas. Alejandro está en la cocina peleando con el chef. No estoy peleando. Alejandro apareció con un delantal ridículo. Estoy sugiriendo mejoras. Está peleando. Esteban rodó los ojos. ¿Cómo estuvo tu día? Firmé el acuerdo con el gobierno. Sofía sonrió. 10 millones en fondos para la fundación. Eso es increíble. Alejandro descorchó champán. Hay que celebrar. Mientras brindaban, Sofía sintió algo que no había experimentado en años. Paz. No felicidad completa, todavía no, pero paz. ¿Supieron? Esteban bajó la voz. Carmen no murió. Sofía casi derramó su copa. ¿Qué? Mi contacto en la fiscalía me confirmó. Fingió su muerte para escapar de Ricardo. Está en protección de testigos en España. Carmen viva. La noticia debería molestarla, pero Sofía solo sintió alivio. Otra mujer que había sobrevivido a Ricardo. ¿Quiere contactarte?, preguntó Alejandro. No lo sé. Y honestamente, no importa. Sofía fue sincera. El perdón no requiere reconciliación. Esa noche Sofía cenó con su familia. Su madre había insistido en cocinar mole, el favorito de Sofía desde niña. Te ves diferente, mija. Su madre la estudió. Más fuerte, pero también más triste. Es que ahora no finjo. Sofía tomó la mano de su madre. Antes fingía estar bien cuando me moría. Ahora muestro que estoy sanando, aunque duela. Tu padre estaría orgulloso. Lo sé. Su hermano menor, Luis, levantó su cerveza. Por Sofía, que demostró que los monstruos pueden ser vencidos. No vencidos, Sofía corrigió. Expuestos. Los monstruos se vencen solos cuando todos ven lo que son. En casa, su casa, un departamento modesto pero seguro, Sofía revisó los mensajes del día. Uno la detuvo. Mi esposo me está haciendo firmar documentos que no entiendo. Vi su historia en las noticias. ¿Puede ayudarme? Patricia. Otra mujer al borde del abismo. Otra Sofía de hace un año. Respondió inmediatamente. Sí, puede venir mañana a la fundación. No está sola. Nunca más estaría sola ninguna mujer mientras Sofía pudiera evitarlo. Antes de dormir, realizó su ritual nocturno. Verificar las cerraduras, revisar las ventanas, mirar debajo de la cama. TOC post-traumático. Lo llamaba la doctora Moreno. Parte del precio de sobrevivir. Pero mientras se metía en la cama, Sofía se permitió un momento de orgullo. Ricardo estaba en una celda de 2 por 3 metros, aterrado de sus propias sombras. Ella estaba libre, construyendo un imperio de sanación donde él había sembrado destrucción. ¿Quién era el estúpido ahora?
El último pensamiento antes de dormir fue una conversación de esa tarde con una de las mujeres en su fundación. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sobreviviste? No sobreviví. Sofía había respondido. Morí. La mujer que era murió en ese matrimonio. Pero de sus cenizas nació alguien más fuerte, alguien que Ricardo nunca imaginó que podría existir. ¿Y no lo odias? Odiarlo sería darle espacio en mi vida nueva. No lo odio, no lo amo, no lo nada, y esa indiferencia es mi mayor venganza. La mujer había llorado. De alivio, de esperanza, de reconocimiento. En la oscuridad de su cuarto, Sofía tocó la foto en su mesa de noche. No era de su boda ni de su pasado con Ricardo, era de la inauguración de la fundación. Ella al centro, rodeada de sobrevivientes, todas rotas, todas fuertes, todas renacidas. En la pared de su oficina había mandado a grabar una frase. La misma que ahora resonaba en su mente mientras el sueño llegaba. Trataron de enterrarnos. No sabían que éramos semillas. Ricardo había tratado de enterrarla bajo firmas falsas, sedantes y humillaciones. No sabía que estaba plantando a su propia destructora. Y esa, pensó Sofía mientras finalmente dormía, era la ironía más dulce de todas. En prisión, Ricardo Delgado probablemente todavía la llamaba estúpida en su mente, sin saber que la estúpida había sido lo suficientemente inteligente para documentar, grabar y exponer cada uno de sus crímenes, sin saber que la estúpida ahora dirigía una fundación millonaria, sin saber que la estúpida había transformado su dolor en poder. La última imagen antes del sueño, Ricardo en su celda, solo con sus miedos, y ella, rodeada de mujeres que la llamaban Salvadora. Él había querido destruirla. En cambio, la había creado. ¿Qué te pareció la historia de Sofía y Ricardo? Deja tu comentario abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El grupo, en serio, tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal. Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. ¿Inversión?, preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías? Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. Bueno, los dejo cenar tranquilos, dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. Cualquier cosa que necesites, me avisas. Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. Valeria, empezó Diego. No, lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. Ya no quiero hablar. Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar. O quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio. Ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total,
Sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña, y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio, odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con